Saludos, mi nombre es Keren Saldaña y yo voy a continuar con esta exposición hablándoles del capítulo 2 del libro de Neuroeducación en el aula de Jesús Guillén, el cual lleva como título La letra con sangre no entra. Pero antes de adentrarnos a lo que el autor nos explica en este libro, específicamente en este capítulo, me llamó mucho la atención este título, La letra con sangre no entra. E investigando pude encontrar que esta frase era una expresión que se utilizaba muy común en la educación, sugiriendo que la rigidez y el castigo eran los componentes necesarios para que se diera el aprendizaje. No les voy a decir que no se aprendía anteriormente utilizando la rigidez y el castigo, pues gracias a estos muchos de nosotros nos aprendimos lo que eran las tablas de multiplicar. Pero la neuroeducación llega y desafía este enfoque y gracias a esto sabemos que ahora las emociones desempeñan un papel crucial y fundamental en el proceso de aprendizaje. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es adentrarnos a el capítulo de este libro. El primer tema que tenemos es las emociones sí importan. Factores básicos en los contextos educativos que son imprescindibles para el aprendizaje, como la atención, la memoria, las relaciones sociales, la toma de decisiones, incluso la motivación, cada uno de estos está influenciado por las emociones, las cuales pueden inducirse por estímulos externos, pero también estímulos internos, como nuestros pensamientos e incluso nuestros recuerdos. Uno de los procesos más importantes de la neurociencia ha sido demostrar que los procesos cognitivos y las emociones comparten redes neuronales que tienen como objetivo garantizar nuestra supervivencia. Pero vamos a definir qué son las emociones. Las emociones son reacciones consistentes que provocan cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, gracias a los cuales podemos detectar alteraciones que se producen en nuestro entorno y de este modo responder rápida y automáticamente a ellas. Es decir, que un comportamiento adecuado requiere una buena conexión entre la corteza prefrontal, que es lo sede de lo más racional, y nuestra amígdala, que es la que regula nuestras emociones. En este interesantísimo tema, Karen, no puedo dejar de preguntarte cuál es el papel de Antonio Damasio. Bueno, el papel de Antonio de Amasio es muy importante, ya que a él debemos de agradecerle todo lo que sabemos en la actualidad sobre las emociones. Antonio de Amasio fue un neurólogo el cual analizó el caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador en la construcción línea de férrea en Vermont, Estados Unidos. Y hubo un día que ocurrió una explosión y una barra de hierro perforó su mejilla izquierda y atravesó la corteza prefrontal derecha, es decir, la base del cráneo. Y este aparentemente no sufrió ninguna lesión ni tuvo nada afectado en 2 meses de recuperación aparente. Pero después de un tiempo, este se volvió incapaz de tomar decisiones adecuadas en ningún ámbito de su vida y tenía déficits emocionales. Damasio analizó el cráneo conservado de Gage porque este accidente pasó tiempo atrás y el cráneo de Phineas Gage fue conservado. Entonces Antonio Damasio analizó su cráneo conservado al junto de otros casos recientes que se habían dado similares al caso de Phineas Gage. En cuanto a lesiones y accidentes, etcétera. Y Damasio reveló que los circuitos cerebrales que se ocupan de las emociones y la toma de decisiones suelen participar en la gestión cognitiva y en el comportamiento social. Cabe también destacar que el caso de Phineas Gage demostró la importancia de las funciones ejecutivas. Investigaciones posteriores a estas confirmaron que los procesos cognitivos son complementarios, o sea, que no hay razón sin emoción. Nuestro cerebro no gastará esfuerzos en cosas que no lo motivan y que no les interesan. Y esto tiene fuertes repercusiones educativas. Para confirmar esto se realizó un estudio en el cual se le mostraban imágenes con diferentes palabras a diferentes personas y cada vez que se le mostraba alguna imagen se activaban diferentes áreas en nuestro cerebro. Cuando las imágenes y las palabras solían ser positivas, se activaba el hipocampo. Cuando eran negativas, se activaba la amígdala. Y cuando producía algún estímulo neutro,
se activaba el lóbulo frontal. Gracias a esto, se descubrió que se recordaban más fácilmente las palabras en contextos positivos que en contextos negativos e incluso neutros. Y esto es un claro ejemplo de lo que es el clima positivo en el aula, que es lo que seguiremos hablando a continuación. Bien, las modernas técnicas de visualización cerebral han confirmado el papel central que desempeñan las emociones en el aprendizaje, que es lo que hablábamos anteriormente sobre el estudio que se realizó sobre qué se recordaba más fácilmente si las palabras en un contexto positivo o en un contexto negativo e incluso neutro. Y este es un claro ejemplo de lo que sucede en el aula. Día a día nos encontramos en diversas situaciones y en el aula se puede dar un clima tanto positivo como negativo e incluso algo neutro. Y no estamos exentos de que aparezcan ciertos niveles de estrés. Sabemos que el estrés afecta el aprendizaje, pero lo que no sabemos es que un cierto nivel de estrés es necesario. ¿Por qué? Porque activa circuitos cerebrales que controlan la memoria y la atención y evitan el aburrimiento. O sea que el estrés a cierta medida es bueno, pero el estrés no puede ser excesivo. ¿Por qué? Porque produce cortisol y perjudica la memoria. Ambos personajes, tanto el docente como el alumno, están expuestos al estrés, pero el maestro debe controlarse. ¿Por qué? Porque el estrés del maestro contagia a los estudiantes, es decir, que provoca contagio emocional negativo en el aula. Es decir, que el maestro debe de tener un buen manejo del estrés y para esto existen estrategias. Un ejemplo de esto es la risa. Continuamos con lo que es la educación emocional. Y una de las finalidades básicas de la educación emocional es entrenar a las personas para que puedan dar respuestas apropiadas y no impulsivas. Y esto va muy de la mano con lo que hablábamos anteriormente sobre el clima del aula. ¿Por qué resulta imprescindible la educación emocional y cuáles son los objetivos de esta? Las necesidades actuales exigen además de competencias académicas, competencias emocionales, es decir, trabajar en equipo, comunicarse, empatizar. Es por esto que les resulta imprescindible a la educación emocional hacer programas con estos objetivos. Vamos a definir cada uno de estos objetivos y la importancia que tienen estos. La conciencia emocional se refiere al conocimiento y reconocimiento de nuestras propias emociones y las emociones de los demás. Un ejemplo de esto sería reconocer cuando estamos tristes o reconocer cuando alguien está triste luego de una discusión. También tenemos lo que es la regulación emocional. Y esto quiere decir que no debemos dejarnos llevar por los impulsos, sino dar respuestas apropiadas al contexto. Es bueno que respiremos profundamente para calmarnos cuando estemos sintiendo ansiedad y así evitar dar reacciones impulsivas cuando estamos enojados. También tenemos la anatomía emocional y esto es la capacidad de no verse afectado por el entorno. También tenemos las habilidades sociales, las cuales son las capacidades para interactuar efectivamente con los demás. Estas incluyen habilidades de comunicación, empatía e incluso la resolución de conflictos. Por último, tenemos las competencias para la vida y el bienestar. Y estas son las habilidades que nos permiten enfrentar los desafíos diarios y vivir de manera equilibrada. Incluyen fijar objetivos, tomar decisiones, buscar ayuda y promover un bienestar emocional. Ahora pasamos al tema de la motivación. Definimos motivación como aquello que nos mueve a actuar y la motivación es producto de nuestras emociones. Si lo llevamos a un contexto educativo, los estudiantes dicen que no tienen interés en la clase o que no se encuentran motivados por aprender. Pero esto solamente es para cosas de la clase, porque si nosotros le mencionamos algún tema de lo que se están dando socialmente, y empezamos a hablar tal vez de algún deporte popular que se encuentren entre los adolescentes, de seguro que se encontrarán motivados, pues esto despierta el interés en ellos. En base a lo que nos has dicho, Karen, podemos ver que es muy interesante este tema de la motivación. Pero, ¿qué puede hacer un maestro para mantener la motivación en sus estudiantes?
Sí, fíjate que es muy interesante. Y para que el maestro pueda motivar a los estudiantes, existen 7 etapas claves, las cuales vamos a definir a continuación. La primera etapa que tenemos es, qué curioso. Somos curiosos por naturaleza, y suscitar la curiosidad en el aula activará los mecanismos emocionales del alumno que le permitirán focalizar la atención y de esta forma aprender. Es necesario que el docente o la docente encuentren algo con qué despertar la curiosidad de los estudiantes. Una vez que ellos encuentren curiosidad en lo que les vamos a enseñar, les resultará más difícil mantenerse motivados. Y esto va muy de la mano con la etapa número 2, que se llama Esto me interesa. Una vez que el estudiante se encuentra motivado, o mejor dicho, encuentra curiosidad en lo que le queremos enseñar, y que aquí entran lo que son las preguntas motivadoras de aprendizaje, ellos encuentran que les interesa y así pueden asociarlos con sus intereses personales y de esta manera mantenerse en cuestión de lo que queremos enseñarles, es decir, mantener la atención, estar motivados. Luego sigue la etapa número 3, que es acepto el reto. Los estudiantes ya encuentran curiosidad y se encuentran motivados, o sea, les interesa lo que estamos tratando. Y en esta etapa el docente debe de constituir retos adecuados que le permitan mostrar las fortalezas, es decir, los objetivos de aprendizaje, para que el estudiante pueda aceptar el reto. Ya estoy motivado, me interesa lo que el maestro me quiere enseñar y acepto el reto, acepto el desafío de lograr aquellos objetivos de aprendizaje. La cuarta etapa es soy el protagonista. Es esencial ir motivando y fomentando la autonomía del estudiante. Una autonomía valiente que le permita actuar y responsabilizarse de sus actos. Para ello es necesario que sea un participante activo en todo el proceso de aprendizaje y que tenga la posibilidad de elegir entre una cosa y la otra. La quinta etapa es el progreso. El aprendizaje es un proceso constructivista, en la cual se va integrando nueva información novedosa en lo que ya está conocido. Es decir, que asociamos lo que estamos tratando con el aprendizaje del estudiante, lo que el aprendizaje ya conoce, y en base de esto, seguir construyendo nuevos aprendizajes. Es decir, que el estudiante irá asociando los nuevos conocimientos con cosas que ya previamente conoce. Así es como se procesa la información en nuestro cerebro y va asociando patrones. La sexta etapa es esto vale la pena. El estudiante, ya después de que asocia los nuevos conocimientos con lo que ya conoce, encuentra satisfacción en que está produciendo, en que ve progreso, en que confirma de que por medio de la aplicación de los criterios y evaluaciones claros está obteniendo resultados y entiende que sí vale la pena el aprendizaje que está obteniendo. Y por último, encontramos la etapa de soy útil. Como cualquier persona, el alumno tiene la necesidad de ser reconocido, por lo cual hemos de manifestárselo con naturalidad, transmitiéndole siempre el error de forma de que forma parte del proceso de aprendizaje. Es decir, que el estudiante, a pesar de que cometa errores en el camino, siempre sienta la necesidad de sentirse importante, o sea, de que siempre se sienta importante, de que se sienta valorado y de que su aprendizaje está ayudándolo a ser una persona más útil y que los conocimientos que han sido impartidos le resulten para aplicarlos en algún proceso de su vida. Esto ha sido cuanto por esta exposición. Espero que haya sido de su total entendimiento, así que nos veremos en una próxima entrega. Muchas gracias.